Buenos días, mi nombre es Iván Andrés Jiménez. Les voy a hablar sobre los resultados que tuve del análisis de observación del lanzamiento de Hammer en el último frisbee, teniendo en cuenta que mi objetivo de observación fue analizar la técnica del lanzamiento de Hammer en el último frisbee enfocado a la velocidad, aceleración y posicionamiento de diferentes articulaciones relacionadas en el lanzamiento mediante la utilización de diferentes herramientas de recolección de datos y análisis de los mismos. Eh, Principalmente voy a hablar sobre el autor que me basé, pues fue Tejada, que es el único autor que se puede encontrar a nivel local que hable sobre el deporte. Entonces, esto es importante hablarlo ya que es un deporte muy nuevo y pues no tiene mucho campo en la investigación y las bases que si uno se encuentra no son muy confiables. Por ello, utilicé una investigación que, que realizó Cristian Tejada sobre la metodología del entrenamiento deportivo en el último frisbee. Él habló sobre el lanzamiento del hammer, estipulando unas fases, las mencionó tres, dos son muy importantes, pues habla de la fase de impulso, que es donde el sujeto realiza la flexión de hombro, flexión de brazo, aducción de muñeca, inclinación izquierda de tronco y cabeza, para luego pasar hacia la fase de fuerza e impresión del giro, que es donde hablamos de la extensión de brazo, extensión de hombro, aducción de muñeca y flexión de los dedos medio e índice, para luego así soltar el disco. Principalmente lo que yo pude analizar en mi matriz de comparación fue que el sujeto estaba realizando un movimiento adicional antes de estas fases, que generaba una predisposición facilitando las siguientes fases a realizar, que era una rotación de tronco para el lado contrario donde estaba el rival, observando que si no realizaba este movimiento, pues se iba a dificultar un poco empezar lo que es la fase de impulso, que era la elevación de brazo, flexión de hombro, flexión de codo, lo que es la parte de la muñeca, lo del agarre del disco. Podemos encontrar semejanzas en el autor y en la persona, pero podemos encontrar que la persona no estaba realizando la inclinación de hombro y cabeza, sino hasta que empezaba la siguiente fase. Entonces podemos encontrar que el autor y el sujeto están teniendo similitudes, pero quizás no están manejando los mismos tiempos, porque en la fase de fuerza podemos encontrar similitudes en lo que son las articulaciones del hombro, codo, cabeza y muñeca, pero podemos encontrar diferencias en lo que es el movimiento que realiza de inclinación de hombro, de tronco y cabeza. Y tras el hecho, el sujeto realiza un movimiento adicional. Entonces lo que yo puedo concluir que quizás acá, para tener un mejor resultado en el análisis, se podría encontrar a otros autores que hayan realizado una investigación similar, pero lo que se mencionó al inicio es que el deporte, como es tan nuevo en Colombia y a nivel latinoamericano, no tiene muchos autores que hablen del contexto latín o que hagan investigaciones en el idioma español. Aquí podemos empezar en lo que es encontrar ese análisis en estas fases y estas diferencias que podemos notar con la ayuda del Kinovea, para luego pasar a lo que es ya el análisis en KineSpector, donde podemos observar que el sujeto, cuando realiza el movimiento en las articulaciones inferiores, mantienen esta posición, ya que este lanzamiento es un lanzamiento estático que no tiene fase de pivot. Entonces podemos observar eso, que a nivel de posicionamiento de tobillos, rodillas, estas mantienen su posición constantemente, pues varían poco dependiendo de las inclinaciones que se está realizando o las rotaciones que se están realizando a nivel de la parte superior, tronco y extremidades.
donde también podemos encontrar que las velocidades máximas que adquieren las articulaciones son en las mismas articulaciones mencionadas anteriormente, que son eh, hombro y cabeza, eh, ya que hombro, cabeza y rodilla, ya que estas son las que están realizando los movimientos del lanzamiento, y cuando el sujeto inicia lo que es la fase de fuerza, es donde aquí se puede observar que la persona adquiere la mayor velocidad en sus articulaciones, y esto siempre se observa en los diferentes 3 ciclos que podemos analizar de esta persona. Por ello, podemos observar que la aceleración que adquieren las articulaciones son referentes a estas fases también. Podemos analizar que en la fase de impulso, pues la aceleración que adquiere estas articulaciones, pues son mínimas, pero cuando entra a una fase de fuerza, donde ya está liberando la energía que adquirimos en las anteriores fases, pues podemos observar que las aceleraciones en estas articulaciones tienen un incremento significativo. Por ello, podemos concluir que en el análisis del lanzamiento de Hammer, principalmente los otros obstáculos que se encuentran son las investigaciones y bases teóricas que se tienen referente a este lanzamiento y a este deporte. Y segundo, pues podemos hallar muchas diferencias y a su vez similitudes en las técnicas analizadas acá. ¿Por qué se da esto? Por lo mismo, porque como es un deporte que está creciendo, muchas veces las personas que enseñan este deporte no tienen una base teórica y lo enseñan desde la experiencia. Entonces, todos estos movimientos van variando dependiendo de la experiencia de la persona, y por ello podemos ver que hay diferencias en la parte teórica y en la parte práctica del lanzamiento. Observar que en el praxiograma eh, encontramos que la persona está realizando las acciones que el autor nos menciona, pero a su vez está teniendo pequeñas diferencias en la realización de las mismas, pero teniendo un buen grado de efectividad a la hora de realizar la acción, pues ya que la persona que está realizando este movimiento, pues es una persona que conoce lo del lanzamiento, pero pues desde un momento ya desde la experiencia y no desde una parte teórica. Muchas gracias.